te dicen que pueden haber ciertos sectores que no están totalmente de acuerdo con un gobierno del presidente López Obrador. Yo estoy en ese sentido muy claro, pero te diría que son más las decisiones correctas que se han implementado en este sexenio para mí. Sí. Por ejemplo, la austeridad, que muchos no están de acuerdo, el problema de la separación entre el poder político y el económico, entre otros la prohibición de la condonación de impuestos, las empresas fantasmas, los propios evasión de impuestos o las facturas falsas. Todo ese proceso para mí es correcto, porque todos tienen que contribuir al gasto público y nadie puede exceptuarse de contribuir a los servicios de este país. Tercero, la reforma educativa para mí fue correcta, la nueva reforma, eliminando la reforma estructural. No regresándose al CENTE, sino escuchándolos y tratándolos con dignidad. Ese es un tema pendiente. Yo estuve en la reforma y fue aprobada incluyendo por los que no querían. Hicimos un amplio consenso entre todos. Claro, las leyes son perfectibles, pero yo estoy convencido que fue lo correcto. Ahora, la otra, que es muy importante, la de salud. Ahí en materia de salud, cuando se crea el INSABI y se crea constitucionalmente el derecho de los mexicanos a aspirar y a recibir o acceder a los medicamentos gratuitos, yo te diría que ha habido problemas en el abasto y no lo dudo, no lo niego. Ricardo Monreal, no, hubo un debate. Problemones. Por eso, hubo un no debate. Me friegues, problemones. Te voy a decir una cosa, hubo un debate el miércoles pasado en la permanente y coincidimos en que había problemas con el abasto. O sea, yo no lo niego y creo que podríamos mandamos. Pero ya son 3 años, mira, Ricardo yo hablé Monreal. con los tres, hablé con INSABI, hablé con el Seguro y hablé con la Secretaría de Salud. Y obviamente me mandaron información, la solicitamos, me mandaron información sobre los problemas que han tenido para la adquisición de medicamentos con el patrocinio de la ONU, pero yo creo que se va a resolver. Yo creo, claro, son 3 años, si es un proceso largo. El PRI y el PAN no tenían esas broncas. No, por eso. Pero tenían una enorme corrupción. Las tenían, no importa, no importa. Corrupción. Hubieran metido a la cárcel, Ricardo. No, sí importa. Mira, ¿por qué? Es un problema estructural. Ahí sí podríamos pero dime por qué. A ver, te doy el ejemplo tonto. Perdón que te interrumpa, y además quiero que desayunes porque luego te vas a trabajar sin desayunar. Sí. A ver, el aeropuerto, ejemplo. Hay corrupción, por lo tanto se joden, no hay aeropuerto. Ah, chinga. Ok. Oiga, ya va el 60% de la construcción del aeropuerto. ¿Por qué no esos de los corruptos los meten a la cárcel y siguen con la construcción de un aeropuerto? No, porque a López Obrador no se le dio la gana hacer el aeropuerto porque era contra su filosofía de tener un aeropuerto tan lujoso y tan importante como el que íbamos a tener. Y ahora vamos a tener una estación de camiones de quinta, pero que para él se le hace lo máximo. No me discutas porque la Ciudad de México tiene que tener un aeropuerto como el que teníamos puesto. Pero no, vamos a hacer una consulta. ¿Una consulta? ¿Qué le preguntas a gente que ni siquiera va en aviones a que vote por un aeropuerto? ¿Qué les importa? Y luego, hay corrupción. Ricardo Monreal, no han metido a nadie a la cárcel de la corrupción del aeropuerto. No han metido a nadie a la cárcel. Cuando dice el presidente hay corrupción, ya hay corrupción. Pero hay niños que tienen cáncer sin medicinas. Se están muriendo. Está bien. A ver, primero, yo te diría que lo del aeropuerto es más profundo que esta expresión tuya de tener un aeropuerto lujoso. No, yo creo que hay asuntos de carácter técnico, asuntos de carácter ecológico, asuntos de carácter no solo de corrupción, sino más profundos. Yo no le llamaría al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles una estación de autobuses, porque ni siquiera lo hemos visto, no sabemos la dimensión. Pero yo no, y te diría otra cosa. No es para la Ciudad de México. La estructura o los problemas estructurales del país, el más grave, sí coincido con el presidente,
es la corrupción. Yo sí creo eso y creo que las medidas que se tomaron, radicales, profundas, duras, sí daba para eso, para cancelar proyectos que eran símbolos y estigmas de una profunda corrupción que le hubieran costado al país cientos de miles de millones de pesos. Esa es mi posición. Sí. Tengo datos que técnicamente los pudiéramos discutir. Ahora, yo en el caso de las medicinas sí proviene de una profunda corrupción como todos los renglones del país y te diría, no estoy de acuerdo en el desabasto, no estoy de acuerdo en la lentitud de la adquisición de medicamentos, ahí te doy la razón. Es inhumano que por la falta de medicamentos estén poniéndose o arriesgándose la vida de niños. Digo, eso no. Cualquier persona tendría que ser en sus facultades normales estar en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo y lo he comentado en el debate, lo dijimos, lo expresé hace 8 días, vamos al debate y si es necesario hacer comparecer a quien sea, al subsecretario Gatell, al secretario de Salud, al director del Seguro Social, busquemos la solución. ¿No se te ha ocurrido todavía citar a Gatell? No, lo hemos citado en 3 ocasiones, Carlos. En 3 ocasiones. Y te dice 3 sartas de idioteces. Y las tres, los grupos parlamentarios, incluyendo Morena, ha sido preferentemente duro en la exigencia de lograr los estándares sanitarios y de protección frente a la pandemia, fundamentalmente porque es la que nos ocupa en estos momentos, sí. Pero han sido incluso las reuniones internas, Carlos, del grupo parlamentario, te podría decir, son muy duras contra Gatell y son muy duras contra todo el proceso que ha llevado a cabo. Entonces, eso normalmente no se conoce, pero te diría que en el grupo parlamentario de Morena quizás sean más críticos contra algunos funcionarios del gobierno que la propia oposición. Te lo digo con toda seriedad. ¿Cuál oposición? ¿Cuál oposición? Esa es la otra cosa. Yo creo que tú eres más oposición que muchos de afuera. calle. No te juro, de calle, de calle. Sí, yo creo que, mira, los medios de comunicación, algunos, programas como el tuyo y otros, muy pocos, latinos, son te diría, la verdadera oposición. Sí. Algunos medios de comunicación son la verdadera oposición. Es más, lo que tú dices, lo que dice el medio es lo que reproducen en las cámaras. Sí. Y yo diría, a mí me gustaría una oposición pues, más equilibrada, porque yo vengo de la oposición, Carlos. Quizás la mayor parte de mi vida he sido opositor. Sí, ha sido. He sido opositor y lo entiendo muy bien. Y me siento a dialogar con el PRI, con el PAN, con el PRD. No tengo problemas para hacerlo. No, tú no. No tengo problemas porque finalmente tenemos que convivir, coexistir y buscar soluciones para el país, que eso es a mí lo que me preocupa. Más allá de fijar una posición personal, un proyecto personal, el país te necesita, pero pluralmente, coexistir todos.